Caleb Mercer, de 42 años, describió su propia casa como un lugar normal, lo que generalmente significa, todo parecía normal hasta que alguien abría la boca. Su esposa, Daphne, de 40, era la persona más organizada de la pareja. Lista de compras por categoría, calendario por colores, sonrisa por conveniencia. Y su mejor amiga, Nadine Satter, de 41, era, como él escribió, un paquete de energía social con purpurina invisible. Quien la tocaba, brillaba. Quien intentaba alejarse, se quedaba con la culpa pegada al dedo. Su hijo, Elliot, de 13 años, era del tipo que hablaba poco y observaba mucho. Un chico capaz de desmontar un control remoto, arreglarlo y todavía tener tiempo para explicar que no era tan difícil. Tenía la robótica como pasatiempo, lo que, en la cabeza de Nadine, equivalía a un niño lindo que necesita un empujoncito para convertirse en persona. La hija de Nadine, Calle, también de 13 años, era lo opuesto a Elliot en volumen, pero no en cansancio. Hablaba mucho cuando estaba con sus amigos, pero cerca de su madre se convertía en una estatua educada. Caleb no pensaba que Calle fuera una niña difícil. Pensaba que Calle era una niña entrenada. Entrenada para no arruinar el espectáculo. El lío empezó en una cena en casa de Nadine. El autor describió la cena como sencilla, pero con esa ironía de quien ya ha visto el tipo de sencillez que viene con la servilleta doblada en forma de cisne. Nadine tenía una cocina blanca, con olor a vela cara y lavanda terapéutica, y una mesa donde la comida parecía más un escenario que una comida. Había risotto. Había salmón. Había esa música de fondo que dice, aquí no existen problemas, solo decoración. Y entonces Nadine apareció con un sobre. Un sobre. Con sello. Lo puso en el centro de la mesa, como si fuera una citación judicial. Daphne sonrió al instante. Esa sonrisa automática de quien ya sabe que va a estar de acuerdo con algo antes de entender qué es. Nadine anunció, muy teatral. El gran baile de la escuela. La noche de la máscara de otoño. Y pensé tanto, sería tan lindo si. Abrió el sobre. Sacó una invitación impresa, con una fuente demasiado elegante para un evento de adolescentes. Y allí estaba, en la parte superior. Elliot Mercer y Calle Satter. Caleb describió el momento con precisión. Primero, el silencio. Después, el sonido del tenedor de alguien tocando el plato. Luego, su corazón latiendo la garganta, porque ya había visto esa película de adultos forzando ternura en los niños y llamándolo etapa. Daphne miró a Elliot con una mirada de orden silenciosa. La misma mirada que usaba cuando él era pequeño y derramaba jugo en el sofá. Solo que ahora el jugo era la autonomía de su hijo. Elliot tomó la invitación. La leyó. La devolvió a la mesa con cuidado. Y dijo, no. Solo eso. No hubo gritos. No hubo mala cara. Solo un no, limpio, directo, educado. Nadine se rió, intentando transformar el no en un ay, qué cosita. Tiene vergüenza. Qué cosa más adorable. Elliot, sin reír, respondió. No es vergüenza. Solo no quiero ir con Calle. Daphne intentó una risita que no engañó ni a la vela aromática. Hijo, es solo una noche. Te vas a divertir. Elliot respiró. Mamá, puedo divertirme sin tener que ir con alguien. Nadine inclinó el cuerpo hacia adelante, en plan tía comprensiva. A Calle le gustas. Vas a romperle el corazón. Y ahí fue cuando intervino Caleb. Porque esa frase, romper el corazón, en boca de un adulto, se convierte en un martillo. Un martillo sobre un niño. Caleb dijo, calmado. Nadine, tiene 13 años. No le debe nada a nadie. Puede decir que no. Nadine se congeló por medio segundo. Su máscara social, por un instante, pareció resbalar. Después sonrió. Pero fue una sonrisa diferente. Una sonrisa que no pide, sino que exige. Claro, pero la educación es importante, ¿no? Daphne, a su lado, se puso rígida. Caleb describió la rigidez como vergüenza, no rabia. Daphne no estaba indignada por la presión sobre su hijo. Estaba aterrorizada con la idea de desagradar a Nadine. Calle, hasta entonces callada, movió la servilleta y dijo bajito. Mamá, para. Nadine fingió que no escuchó. Elliot repitió, aún educado. No quiero. La cena continuó. O al menos el cuerpo de la cena continuó. El alma de la cena murió allí y se quedó en la mesa, junto a la invitación impresa. En el coche, de regreso, Daphne explotó. Y explotó con esa rabia que nace de la humillación. Dejaste que me avergonzara. Caleb respondió.
Él no te avergonzó. Solo dijo que no. Fue seco. Fue claro. Daphne apretó el volante como si el volante tuviera la culpa. Nadine es mi mejor amiga. Caleb soltó una risa corta, sin humor. Entonces, ¿por qué parece que le tienes miedo? Esa frase cayó en el coche como un objeto pesado. Daphne giró la cara. No tengo miedo. Yo solo no quiero que sea insensible. Caleb escuchó un no quiero perder mi posición en el teatro social del barrio detrás de la frase. Pero Daphne nunca diría eso en voz alta. Ni a sí misma. En casa, Daphne decretó el castigo. Sin videojuegos. Sin robótica. Una semana. Caleb se bloqueó. ¿Vas a castigarlo por rechazar una invitación romántica? No es romántico, es social. Caleb describió el absurdo como un mal sabor de boca. Social, allí, se convertía en una excusa para controlar. Lo social no es obligatorio. Y castigar por decir no es enseñarle a decir sí por miedo. Daphne dijo que Caleb estaba criando a un niño arrogante. Dijo que las niñas sufren. Dijo que el mundo es cruel, como si la solución fuera que su hijo se convirtiera en el almohadón emocional de todo el mundo. Y entonces llegó la parte más fea. Daphne tomó el router y cambió la contraseña del Wi-Fi. Elliot lo descubrió cuando intentó abrir la computadora para terminar un proyecto del club. La pantalla pidió la contraseña, y la contraseña se convirtió en una puerta cerrada. Elliot no lloró. No gritó. Solo se quedó parado, mirando a su madre como si fuera una extraña. Caleb describió aquello como la peor escena de la noche. No la cena. No Nadine. La madre castigando al hijo por elegir. Daphne soltó la frase que asusta a cualquier padre que aún tiene conciencia. Me lo agradecerá después. Caleb, sin discutir frente al chico, llevó a Elliot a su habitación y le dijo: No has hecho nada malo. Elliot respondió con una calma que dolió. Lo sé. Y eso fue todo. 2 segundos de lo sé y la sensación de que su hijo era más adulto que todo el entorno. Aquella madrugada, Caleb no pudo dormir. Abrió el celular. Abrió una app. Abrió la válvula donde los extraños vierten su opinión con la misma naturalidad con la que respiran. E hizo la publicación. No en primera persona, como haría la mayoría. Describió todo en tercera persona, como si fuera un informe de un desastre doméstico. El padre se negó a castigar al hijo por decir no. La madre quería el castigo por vergüenza. La mejor amiga de la madre presionó al chico con romper el corazón. La hija de la amiga, supuestamente, gustaba del chico. Y ahora la casa estaba dividida entre educación y autonomía. Al final, Caleb preguntó, ¿estaría el padre equivocado por impedir el castigo? Y la respuesta de Internet llegó como una avalancha. Los comentarios aparecieron en oleadas. Primero leves, luego aplastantes. Castigar por decir no es enseñar a mentir. La próxima vez dirá que sí y sufrirá en silencio. La madre no está defendiendo a la hija de la amiga, está defendiendo su propia imagen. Si fue educado, se acabó. No es el chico quien debe gestionar la vergüenza de los adultos. Esa amiga parece controlar a la esposa. Eso no es amistad, es una correa. Quitarle la robótica es crueldad disfrazada de disciplina. El niño no hizo nada más que existir con límites. Caleb leyó todo y sintió alivio y rabia al mismo tiempo. Alivio por no estar loco. Rabia por necesitar a extraños para validar algo básico. Respondió a algunos comentarios con más detalles. Nadine siempre había sido intensa, siempre se metía, siempre imponía cosas buenas a la fuerza. Daphne siempre cedía. Daphne lo llamaba mantener la paz. Caleb lo llamaba comprar silencio. Y entonces ocurrió lo que volvió la historia extraña de verdad. Elliot llamó a su padre en el pasillo, con cara de quien sostiene una pequeña bomba. Papá. Calle me mandó un mensaje. Caleb pensó que sería una disculpa, o incomodidad, o alguna frase adolescente del tipo, perdón por el mal ambiente. No fue así. Calle escribió en una aplicación de tareas de la escuela. No por WhatsApp. No por Instagram. En la aplicación donde los profesores ven entregado y pendiente. Como si el propio mensaje necesitara un disfraz. Escribió algo como: perdón por lo de ayer. Yo no pedí esto. Mi madre quiere que parezca perfecto. Yo no quiero ir contigo. Caleb leyó y parpadeó varias veces, como si el texto pudiera cambiar. Y entonces llegó el segundo mensaje, peor. Ya mandó la invitación a otras madres. Quiere grabarlo. Dijo que es contenido. Yo no quiero. Contenido. La palabra cayó en el pecho de Caleb con peso físico.
Contenido es lo que publicas cuando tienes ganas de figurar. No lo que haces con la vida de un niño. Elliot miró a su padre, esperando alguna reacción. Caleb describió su propio cuerpo en ese momento: manos frías, mandíbula tensa, estómago revuelto. ¿Ella no quiere?, preguntó Caleb. Elliot asintió con la cabeza. Dijo que tendrá problemas si dice que no. Caleb se quedó en silencio un largo segundo. Y entonces hizo algo sencillo y peligroso: decidió decirle la verdad a Daphne. Le mostró los mensajes. Daphne los leyó. Primero con desconfianza. Luego con una risita nerviosa. Después con el rostro tenso. Nadine no haría eso, murmuró Daphne. Caleb respondió. Ya lo hizo. Solo no te lo contó. Daphne miró a Elliot. Miró la invitación impresa que aún estaba en la encimera, como si fuera un insecto muerto. Y, por un breve instante, Caleb vio a su esposa casi despertar. Pero Daphne respiró hondo y dijo, en un tono que parecía más frágil que firme. Aún así, podría haberlo dicho de otra manera. Y Caleb se dio cuenta: Daphne prefería discutir el envoltorio del no de su hijo antes que enfrentar la manipulación de su amiga. Porque enfrentar a Nadine significaba enfrentar su propio miedo. A la mañana siguiente, Nadine le mandó un mensaje a Daphne con una secuencia de emojis y frases empalagosas: familia linda, amistad, niños creciendo. En medio, una frase escondida: hoy paso por ahí para alinearlo todo. Besos. Alinear. Como si fuera una reunión de proyecto. Caleb leyó esa parte y sintió que el olor de la vela de lavanda regresaba, incluso sin estar en casa de Nadine. Un olor que ahora olía a trampa. En Reddit, Caleb hizo una actualización corta: Calle no quería, había una grabación planeada y la amiga estaba forzando la narrativa. Los comentarios enloquecieron. Entonces no era un flechazo. Era marketing. Grabar a un menor en una situación vergonzosa es bizarro. Cuidado, cuando este tipo de personas pierde el control, inventa historias. La esposa necesita romper con la amiga, o romperá con su hijo. Calle está pidiendo auxilio con educación. Es triste. Y entonces sonó el timbre. A media tarde. Caleb describió el sonido del timbre como una sentencia. Daphne abrió la puerta. Nadine entró con una bolsa de detallitos. Y con un olor fortísimo a aceite esencial, como si hubiera rodado en lavanda antes de salir de casa. Y, en su mano, un celular. Posicionado de la manera en que la cámara queda lista sin parecerlo. Nadine sonrió a Elliot con esa sonrisa de tía que no acepta un rechazo. Hola, campeón. Vamos a resolver esto bien. Elliot retrocedió medio paso. Caleb, observando la postura de su hijo, sintió rabia. Esa rabia limpia de padre cuando se da cuenta de que alguien está acorralando a un niño. Preguntó, directo. ¿Estás grabando? Nadine abrió mucho los ojos, teatral. ¿Qué? Claro que no. Yo solo, tenía el celular en la mano. Calle entró detrás de su madre, sin mirar a nadie. Con la cara pálida de quien va a atravesar una humillación. Nadine sacó de la bolsa una cajita. La abrió como si fuera un regalo de bodas. Dentro había 4 tarritos pequeños. Bálsamo labial. Con purpurina. Con una etiqueta escrita a mano: Sparkle Balm. Caleb describió la escena con asco inmediato. Purpurina pegada en la tapa, olor demasiado dulce y un rastro de polvo, como si aquellas cosas hubieran sido producidas sobre una mesa no muy amiga de la higiene. Nadine le acercó un tarrito a Elliot. Un regalo. Para que te sientas especial en la noche de la máscara. Elliot no lo tomó. Calle clavó la mirada en el suelo. Daphne intentó sonreír, tratando de salvar el ambiente. Nadine, tal vez nosotros. Nadine cortó, aún sonriendo. Solo necesitamos una disculpa de Elliot. Para Calle. Y para mí. Porque lo de ayer fue feo. Caleb vio el rostro de su hijo endurecerse. Elliot no quería pelear. Elliot solo quería que el mundo dejara de empujarlo. Caleb habló, sin gritar. Feo es que un adulto use una disculpa como condición para aceptar un no. Feo es forzar a un niño a actuar. Nadine entrecerró los ojos. Estás criando a un niño frío. Caleb respondió. Estoy criando a un niño libre. Nadine soltó una risa corta, de esa sin humor. Libre para lastimar a las niñas, ¿verdad? Y ahí habló Calle. Bajo, pero habló. Mamá, yo no quiero esto. Nadine giró la cabeza lentamente, como si su hija hubiera cometido un crimen. Calle, no empieces. Caleb miró el celular en la mano de Nadine. Muestra la pantalla, entonces. Si no estás grabando. Nadine retrocedió.
No tengo que demostrar nada en vuestra casa. Daphne, entonces, sorprendió a Caleb. Su voz salió temblorosa, pero salió. Nadine, para. Nadine se quedó inmóvil, impactada, como si hubiera sido traicionada. ¿Cómo que para? Daphne respiró, y la frase salió entera. Deja de usar a mi hijo. Deja de usar a tu hija. Deja de transformarlo todo en un escaparate. Nadine abrió la boca, pero no salió palabra durante un segundo. Y ese segundo fue valioso. Fue el segundo en el que todos vieron la verdad antes de que se maquillara de nuevo. Nadine cambió el tono. Se volvió amarga. Así que lo eliges a él. Daphne respondió, mirando finalmente a su propio hijo. Elijo a mi hijo. Nadine guardó los tarritos con purpurina como si guardara armas. Tomó a Calle de la muñeca, no lo suficientemente fuerte para dejar marca, pero sí para decir aquí mando yo. Caleb dio un paso al frente. No la toques así. Nadine soltó y sonrió con veneno. Se van a arrepentir. Se van a convertir en la familia difícil de la escuela. Solo espero que el barrio vea quiénes son. Y se fue. El olor a lavanda quedó en el aire como una amenaza perfumada. Elliot miró a su madre. ¿Aún estoy castigado? Daphne cerró los ojos. No, dijo ella. No lo estás. Pero la historia no terminó con un portazo. Nadine no era del tipo que perdía el control sin intentar incendiar el escenario. Esa misma noche, un grupo de padres de la escuela recibió un mensaje de Nadine, una preocupación sobre comportamiento hostil y niñas humilladas. Sin citar nombres. Solo describiendo con detalles suficientes para que cualquiera uniera las piezas. Caleb describió la sensación como náuseas. Náuseas morales. Porque ahora el no de su hijo se convertía en chisme de adultos. Y entonces, al día siguiente, Caleb recibió un correo de la coordinación, pedían hablar sobre un incidente. En Reddit, su actualización fue simple y asustada. La amiga empezó a difundir la narrativa. La escuela llamó. Y los comentarios respondieron como una sirena. Te lo advertí. Se lo va a inventar. Ve con pruebas. Capturas de pantalla. Todo. Protege a tu hijo. Esto se va a convertir en una casa de brujas. Y protege a Calle también. Está atrapada con esa mujer. Caleb respiró y decidió hacer lo que mucha gente evita, documentar. Guardó los mensajes de Calle. Guardó la invitación impresa. Guardó la conversación de Nadine con Daphne. E hizo una captura de algo que Nadine publicó en sus historias, una frase genérica con aire de indirecta, la educación empieza en casa. Era un ataque con moño. La mañana de la reunión con la escuela, Caleb y Daphne se sentaron frente a la coordinadora. La coordinadora parecía cansada. De esas personas que ya han visto a padres transformar un evento escolar en una guerra. Dijo la coordinadora. Ha habido una denuncia de que Elliot incomodó a una alumna y fue irrespetuoso con una madre. Caleb, con calma, respondió. Dijo que no a una invitación. Y fue presionado. Daphne, con voz más firme que antes, completó. Y la alumna, tampoco quería. La coordinadora frunció el ceño. ¿Cómo es eso? Y ahí Caleb mostró los mensajes de Calle. El rostro de la coordinadora cambió. No fue una sorpresa teatral. Fue una preocupación real. Esto es serio, dijo. Porque ahora no era un drama de baile. Era un adulto intentando grabar y controlar a un menor. La coordinadora pidió tiempo. Pidió hablar con Calle. Pidió llamar a Nadine. Caleb describió el camino de vuelta a casa como un pasillo largo. Daphne, en el coche, parecía más pequeña. No de tamaño, sino de voz. No me di cuenta, murmuró. Caleb respondió. ¿Te diste cuenta? Solo no quisiste creerlo. Daphne lloró. No fue un llanto bonito. Lloró con vergüenza, como quien ve su propio reflejo en un mal espejo. Y entonces llegó el detalle más inusual, el detalle que transformó la historia en algo que nadie esperaba. El mismo día, Elliot llevó a la escuela un proyecto del club de robótica. Un prototipo que estaba montando, un pequeño dispositivo con luces que cambiaban de color según el volumen de la voz. Lo había apodado semáforo social. Verde, conversación ok. Amarillo, tensión subiendo. Rojo, alguien está presionando demasiado. Era una broma. Era un proyecto. Era una forma nerd de reírse del caos humano. Solo que, en la escuela, un compañero grabó el semáforo social funcionando en una rueda de discusión. Alguien alzaba la voz, la luz se ponía amarilla. Alguien insistía, se ponía roja. La clase se reía. Y el video,
se filtró. Y, sin querer, el semáforo social se convirtió en la metáfora perfecta para Nadine. El barrio entero estaba a punto de ver encenderse la luz roja. En la tarde del evento Noche de la Máscara de Otoño, el gimnasio olía a laca, palomitas y nerviosismo adolescente. Luz baja. Música alta. Adultos apoyados en la pared, fingiendo que no espiaban a sus propios hijos. Daphne puso la mano en el hombro de Elliot y dijo, bajito. Si quieres irte, nos vamos. Caleb describió esa frase como una actualización de personaje que nunca había visto en su esposa. Elliot entró. Con una máscara sencilla. Calle entró por el otro lado, con una máscara brillante, pero con ojos cansados. Nadine apareció con un trípode. Un trípode. Dentro del gimnasio. Como si fuera normal. Como si fuera solo un recuerdo. Caleb sintió ese asco de nuevo. No físico. Social. La sensación de ver a alguien cruzar los límites sonriendo. Nadine se acercó a Daphne y habló como si nada hubiera pasado. Ay, amiga, qué bueno que vinieron. Sabía que todo quedaría hermoso. Daphne no sonrió. Nadine, no quiero grabaciones. Y no quiero presión. Nadine parpadeó, poniendo cara de víctima confundida. ¿Presión? Solo quiero que los niños sean felices. Caleb pensó, claro. Felices a tu manera. En el ángulo que tú elijas. La escuela comenzó con una presentación rápida del club de robótica. Elliot subió al escenario para mostrar el semáforo social. Habló poco, pero firme. A veces el problema no es lo que alguien dijo. Es que alguien insista después del no. Algunos padres se rieron. Algunos adolescentes aplaudieron. Nadine se puso tensa. Y entonces la música volvió. Las luces de colores giraron. La pista se llenó. Y Nadine, por supuesto, fue tras el momento. Arrastró a Calle cerca de Elliot, frente al trípode. Calle retiró el brazo. Nadine le susurró algo al oído a su hija. Calle negó con la cabeza. Nadine forzó la sonrisa. Y entonces Nadine hizo el movimiento más peligroso, levantó el celular y les apuntó como si fuera inevitable. Elliot, pide disculpas. Delante de todo el mundo. Y baila con ella. Vamos a terminar con este mal ambiente. Elliot miró a Calle. Calle miró a Elliot. Los dos parecían cansados de ser figurantes. Elliot habló bajo, pero audible. No voy a pedir disculpas por decir que no. Nadine abrió la boca, lista para disparar la culpa. Pero Calle habló antes. Mamá, no quiero bailar con él. Nunca quise. Tú lo quisiste. Para publicarlo tú. El gimnasio entero se quedó en esa pausa de película mala, cuando todos se dan cuenta de que el adulto es el problema y nadie quiere decirlo. Nadine se rió fuerte, nerviosa, intentando disimular. Calle, no digas tonterías. Calle temblaba, pero continuó. Escribiste hasta lo que tenía que decir. Mandaste mensajes a otras madres. Trajiste un trípode a la escuela. ¿Quieres que parezca una muñeca? Nadine se quedó blanca. Su máscara se rompió. Me estás avergonzando. Calle respondió, y la frase salió como un golpe. Me usas. La palabra usas hizo que algunos adultos miraran el trípode, el celular, la sonrisa de Nadine, y lo entendieran todo de golpe. Nadine avanzó para tomar el brazo de su hija. Caleb se interpuso. No. Solo eso. Un no de adulto, finalmente, con el mismo peso que el no del hijo. Nadine se detuvo. Y entonces explotó. Explotó sin gritar, lo cual es peor. Ustedes, Siseo, son una familia ingrata. Son fríos. Crían a un niño que humilla a las niñas. Daphne, al lado, respondió. Nadine, estás humillando a tu propia hija. Nadine miró a Daphne como si hubiera cometido una traición. Estás de su lado. Daphne soltó. Estoy del lado de los chicos. Y fue ahí cuando la escuela, la coordinación, un profesor, alguien, se acercó. Porque ahora había un adulto intentando controlar a un menor delante de todos. La coordinación le pidió a Nadine que guardara el trípode. Le pidieron que se fuera. Nadine se resistió, pero se dio cuenta de que el público había cambiado. El público ya no estaba con ella. Sin público, Nadine era solo una persona insistente con un equipo caro. Salió arrastrando el trípode como si arrastrara su propia dignidad. Calle se quedó en su lugar, sin saber qué hacer con la libertad recién conquistada. Elliot, sin decir mucho, le tendió una botella de agua. Calle la tomó y, en un susurro, dijo: Gracias. Elliot respondió: Perdón por todo esto. Calle hizo una mueca triste. No es culpa tuya.
Es culpa de los adultos. La frase quedó en el aire, pesada. Esa noche, Caleb actualizó en Reddit. Calle había expuesto a Nadine en el gimnasio, la escuela intervino y Daphne finalmente había defendido a su hijo. Los comentarios llegaron como un martillazo y un abrazo. Eso fue muy valiente por parte de Calle. Tu esposa despertó. Mantén ese cambio. Nadine intentará hacerse la víctima. Prepárate. Elliot tuvo madurez. No dejen que se la roben. Pero aún faltaba el desenlace más extraño. 2 días después, la escuela envió un comunicado general, prohibición formal de trípodes y grabaciones no autorizadas en eventos con menores. Y, el mismo día, se filtró otra cosa. Un PDF. No el archivo en sí, sino capturas. Capturas de un documento que Nadine había creado y enviado a un grupo de madres, un guión completo de la noche de la máscara. Tenía frases sugeridas. Tenía ángulos buenos. Tenía lista de hashtags. Tenía hasta un apartado titulado Reacción del chico, si se resiste. Caleb describió la lectura como asco físico. De verdad. Aquellas letras eran un manual de manipulación con una fuente bonita. El barrio explotó. Irónicamente, quien detonó a su propia madre fue la persona que Nadine creía controlar, Calle. Calle, cansada, fue a ver a la orientadora escolar. Mostró los mensajes. Mostró el guión. Mostró que su madre la venía presionando desde hacía semanas. La orientadora llamó al consejo. Llamó a la coordinación. Llamaron a Nadine. Y Nadine, por primera vez, no estaba en una sala con personas a las que pudiera encantar con una sonrisa y lavanda. Estaba en una sala con adultos entrenados para identificar el abuso de los límites. Nadine intentó llorar. Intentó decir que solo quería la felicidad. Intentó decir que los niños exageran. Intentó decir que era solo un bailecito. Pero el guión no mentía. El trípode no mentía. Los mensajes no mentían. La escuela restringió la presencia de Nadine en los eventos. Solo podría entrar con autorización y sin grabar. Y el comité de padres, ese que ella presidía como si fuera la alcaldía, le pidió que se retirara. Nadine perdió el escenario. Y, sin escenario, empezó a gritar entre bastidores. En el grupo de padres, en el barrio, en el mercado, en el pasillo. Todo indirectas. Todo drama. Todo intentos de recuperar el control. Daphne recibió mensajes de amigas preguntando si estaba bien, con esa curiosidad azucarada que tiene sabor a veneno. Daphne, antes, habría respondido con justificaciones. Ahora respondió con una frase corta. Estamos protegiendo a nuestros hijos. Y listo. Caleb describió ese momento como el más inusual de todos. No fue el trípode. No fue el guión. Fue que Daphne dijera no sin pedir disculpas. En casa, Daphne se sentó con Elliot y le pidió perdón. No fue un discurso perfecto. Fue real. Intenté doblegarte, dijo ella. Pensé que estaba evitando problemas, pero estaba creándolos. Lo siento mucho. Elliot se quedó callado. Luego respondió, con honestidad sencilla. No quiero que me dobleguen. Daphne lloró de nuevo. Pero esta vez no fue vergüenza social. Fue vergüenza íntima. La vergüenza que enseña, no la que manipula. Meses después, Calle y Elliot no se hicieron novios. No hubo un final lindo de comedia romántica. Hubo algo más raro, se hicieron aliados. 2 adolescentes que se vieron en el mismo incendio y decidieron no convertirse en combustible. Calle creó, con la orientadora, un mini proyecto en la escuela llamado El consentimiento no es un guión. Un encuentro rápido para hablar de presión social, exposición, grabaciones, parecer perfecto. Muchos alumnos asistieron. A muchos padres no les gustó. Y eso, por sí solo, fue la prueba de que era necesario. ¿Y Nadine? Nadine intentó volver con otra narrativa. Dijo que su hija estaba rebelde por influencias. Dijo que la escuela estaba persiguiendo a madres comprometidas. Dijo que hoy en día nadie puede educar. Solo que, sin el escenario del gimnasio y sin el brillo del comité, Nadine era solo una adulta intentando ganar una discusión con niños. Y ese tipo de discusión tiene un final que no da audiencia, el cansancio. Caleb cerró la última actualización con una pregunta que se quedó martilleando. Si un niño necesita mentir para mantener a un adulto cómodo, ¿quién es el que está siendo educado allí? La pregunta quedó en el aire, esperando respuesta, como si Internet entero fuera un tribunal, y esta vez, el jurado estuviera aprendiendo a decir no también. Oyemena dice. La semana siguiente, Nadine intentó resucitar su propio imperio de la forma en que siempre lo hacía, con narrativa.
No con la verdad. Ya no podía entrar a los eventos escolares con un trípode, pero aún podía entrar en los grupos de padres, en las conversaciones del estacionamiento, en los encuentros casuales en la puerta de la panadería. Y lo hizo. Nadine aparecía como alguien que se preocupa, con los ojos muy abiertos y la voz baja de conspiración. Comenzó a plantar su versión. Que Elliot humilló a Calle. Que Daphne cambió después de que Caleb se volvió un militante. Que la escuela estaba censurando a madres comprometidas. Que Calle estaba confundida. Caleb se dio cuenta de que el plan era simple, repetir hasta que se convirtiera en verdad. El método Nadine de siempre. Solo que ahora había un problema, había capturas de pantalla. Había testigos. Estaba Calle, que finalmente dejó de ser una figurante. Y fue Calle quien dio el último empujón al dominó. El lunes, pidió hablar con la orientadora y con la coordinadora, otra vez. No por drama, sino por poner un límite. Calle llevó un pendrive con capturas de pantalla y, sobre todo, llevó valentía. Dijo que su madre venía presionando y planeando aquello desde hacía meses. Dijo que ya lo había hecho en otras situaciones, solo que más pequeñas. Dijo que había un patrón. Nadine amaba los momentos y odiaba los noes. La orientadora le preguntó si Calle estaba segura en casa. Calle vaciló. Y una vacilación, ante ese tipo de pregunta, es una alarma. Caleb se enteró después, cuando la coordinadora llamó a Daphne para citar a los padres a una charla. La escuela quería alineación. Y, por primera vez, esa palabra no venía con olor a chantaje, sino con olor a protección. En la reunión, la coordinadora fue directa. Nadine tenía prohibido entrar a eventos sin autorización formal. La escuela también registraría el incidente y orientaría a las familias sobre las filmaciones de menores. Y, por recomendación del sector de orientación, Nadine sería derivada a una charla con servicios de apoyo familiar si continuaba presionando a su hija. Daphne salió de la reunión con el rostro endurecido. No de rabia, sino de luto. El luto por la amistad que idealizó durante años. En el coche, dijo una frase que Caleb guardó como un hito. Nunca fui su amiga. Fui su audiencia. Daphne también confesó otra cosa, con vergüenza. Nadine siempre ayudaba cuando Daphne estaba cansada. Siempre organizaba cuando Daphne estaba insegura. Siempre resolvía cuando Daphne decía que sí para no tener conflictos. Y ese sí se volvió un hábito. Un reflejo. Una segunda piel. Y ahora la piel se estaba desgarrando. Nadine no aceptó perder el escenario sin intentar derribar el techo. 2 días después, intentó su jugada final. Fue a casa de los Mercer, sin avisar, con una sonrisa trémula y un regalo enorme envuelto en papel brillante. Caleb abrió la puerta y vio, dentro de la caja, un aro de luz. Un ring light. Como si fuera una petición de paz, o la prueba de una adicción. He traído esto para Calle, dijo Nadine, y la frase tenía ese veneno dulce. Pero he pensado, tal vez podamos hacer un video juntas, Daphne. Un video aclaratorio. Para calmar a la gente. Podemos decir que fue un malentendido. Yo asumo un poco, tú asumes un poco, y todo el mundo queda bien. Caleb escuchó un comparte la culpa conmigo en cada sílaba. Daphne se quedó quieta, mirando la caja como si fuera un objeto maldito. Nadine, dijo Daphne, calmada. No voy a hacer ningún video. Nadine parpadeó, y la sonrisa intentó mantenerse viva. ¿Vas a dejar que el barrio piense que soy un monstruo? Daphne respiró. Y respondió con una firmeza que Caleb no había visto en ella en años. Voy a dejar que el barrio vea la verdad. Nadine se puso tensa. Me estás destruyendo. Daphne respondió, sin levantar la voz. Te destruyes tú misma cuando no aceptas un no. Nadine intentó llorar, intentó temblar, intentó la vieja actuación. Pero, sin audiencia, la actuación se convirtió solo en ruido. Salió con la caja en el regazo y el aro de luz tambaleándose como si fuera un trofeo inútil. Esa noche, Calle le mandó un último mensaje a Elliot. Gracias por no mentir para salvarme. Yo no voy a mentir para salvar a mi madre. Elliot respondió simplemente. Bien. No fue un lindo, ni romántico, ni un final de telenovela. Solo un bien. Como quien dice, finalmente alguien está eligiendo su propia integridad. Caleb escribió el desenlace en Reddit unas semanas después. Contó que Nadine perdió el comité de padres. Que la escuela endureció las reglas. Que Calle estaba en seguimiento con la orientadora. Que Daphne inició terapia. Y que, dentro de casa, el castigo se convirtió en conversación. Lo más importante, Caleb y Daphne hicieron un acuerdo real. Ninguna sanción se aplicaría por una negativa social.
Ningún no sería tratado como una falta de respeto. Ninguna amistad tendría más poder que la seguridad emocional de su hijo. Elliot, poco a poco, volvió a sonreír. Volvió a la robótica. Y, en un gesto irónico del universo, el proyecto del semáforo social se convirtió en el tema de un pequeño club en la escuela. Los alumnos empezaron a usar la metáfora del semáforo para hablar de insistencia y límites. Verde, amarillo, rojo. No para acusar, sino para percibir. Caleb cerró la última actualización con la frase que quedó como una cicatriz sana. No fue castigado por decir que no y eso, al final, salvó a más de un niño. Porque sí, no fue solo Elliot. Fue Calle también. Cuando un adulto aprende a respetar un límite, un niño aprende que poner límites no es un pecado. Y antes de cerrar la publicación, Caleb hizo la pregunta final, esa que hace que la gente comente discutiendo y abrazándose al mismo tiempo. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías castigado a tu hijo para agradar a una amiga, o habrías aceptado la pelea y protegido su no, aunque todo el barrio te mirara mal? Ahora dime, ¿tú qué harías? Comenta tu opinión, porque quiero ver tu veredicto. Y si te gustan este tipo de historias, sigue el perfil, deja un voto positivo y comparte con alguien que viva rodeado de Nadines disfrazadas de amistad.